Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Un espacio para analizar, para debatir, para pensar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre migración y no discriminación. El informe sobre las migraciones en el mundo 2020 estima que hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales en el mundo y las ciudades son sus principales lugares de destino. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, tan solo en las últimas décadas, América Latina y el Caribe experimentaron un aumento sin precedentes del 70% de migrantes provenientes de otras ciudades de la región. Se estima que un 20% de las personas migrantes se concentra en las áreas metropolitanas más grandes del mundo, incluyendo a las grandes ciudades latinoamericanas. Las dinámicas económicas, productivas, políticas y sociales de las ciudades motivan a percibirlas como espacios con mayores oportunidades y facilidades para el destino de personas en situación de movilidad humana, por lo que las ciudades se han convertido en polos de atracción para los flujos migratorios. Esto explica el informe Movilidad Humana y COVID-19, una aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de América Latina y el Caribe, elaborado por el COPRED y la UNESCO. Datos demuestran que la exclusión hacia estos grupos genera grandes costos, tanto para las personas en situación de movilidad humana, que no tienen acceso a un buen empleo, a servicios de salud y educación, o no pueden rentar una habitación, como para las ciudades y sociedades en las que habitan, pues se pierden beneficios sociales, culturales y económicos. Al respecto, el informe publicado en 2020 por el COPRED, Informe de Impactos Diferenciados por COVID-19, Diálogos con Organizaciones de la Sociedad Civil, señaló que las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a impactos diferenciados en dos ámbitos. El externo, que se refleja en su estatus económico, social y jurídico administrativo, y en el interno, que está relacionado con la satisfacción de sus necesidades básicas y de salud mental. Y la situación mundial ha desdibujado la presencia y las necesidades específicas de estas personas, lo cual se agrava por la percepción generalizada de rechazo a la migración. En una encuesta realizada por Grupo Reforma y The Washington Post en 2019, el 55% de las personas mexicanas prefería que las personas migrantes centroamericanas fueran deportadas a sus países de origen, mientras que solo el 7% quería que se les ofreciera residencia en el país. Asimismo, el 64% de la población entrevistada consideró que las personas migrantes son una carga para el país y el 51%, la mitad, estuvo a favor de utilizar a la Guardia Nacional para combatir la migración de personas centroamericanas. Por ello, el día de hoy, pues vamos a conversar con Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras y asambleísta del COPRED, sobre estas cuestiones y sobre todo relacionadas con los mitos, con estos estereotipos, digamos, que se utilizan justamente como prejuicios para negar el acceso a los derechos de las personas migrantes y para violentarlas. Antes de pasar la palabra a Ana, quiero darle las gracias a Nidia Díaz, quien siempre nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana, haciendo este programa accesible. Y bueno, pues muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Y bueno, pues básicamente me gustaría que empezáramos un poco para hablar, hablando sobre justo estas prácticas discriminatorias. ¿Cuáles son las prácticas que enfrentan las personas en situación de movilidad de manera histórica? Y como platicábamos antes de empezar el programa, que no son exclusivas ni de la Ciudad de México, ni de México, ni de la región, vaya, son prácticas que se replican en muchos espacios que reciben personas migrantes. Muchas gracias, Gera, por la oportunidad. Siempre es un gusto compartir ahora sí que la charla contigo y tan importante para nosotros para hablar de este tema. En realidad, como bien lo expusiste al principio, pues las personas migrantes y refugiadas se ven siempre sujetas a múltiples situaciones que desencadenan la discriminación de la gente, pero sobre todo es este miedo o este desconocimiento que tenemos hacia las personas diferentes y también decirlo honestamente. Hay personas que nos generan menos preocupación, tal vez algunas personas, no sé, norteamericanas o que son rubias o demás, y nos preocupa más, por ejemplo, las personas centroamericanas o a veces las personas que vienen de África
Y es este miedo a lo desconocido que muchas veces le genera a la gente este susto, esta preocupación, pero creo que la mejor manera de deshacerse de esos mitos, pues es justamente hablando de ellos, Gera, que tratamos con las personas migrantes y refugiadas de manera cercana y es mucho más lo que nos pueden aportar y enriquecer que lo que nos vienen, que las preocupaciones que debemos de tener en otro sentido. Por supuesto, y justo, ¿no? Un poco esta xenofobia también se alimenta del racismo y de la porofobia, ¿no? Porque justo como dices, de repente la xenofobia se manifiesta de maneras mucho más agresivas y mucho más fuerte en contra de determinadas personas que vienen fundamentalmente migrantes que vienen de Centroamérica y no contra migrantes que vienen de países del norte, digamos, occidentales, por así decirlos, que además se diferencian, ¿no? Los expats o los expatriados frente a los migrantes, ¿no? Que son aquellos que vamos a estigmatizar por su tonalidad de piel o su pertenencia étnico-racial y por su situación económica. Sí, y creo que Gera, en el imaginario de la gente tiene que cambiar. Por ejemplo, nosotros aceptamos de manera gustosa la inmigración que llegó con los refugiados, de aquellos que recibió Lázaro Cárdenas, o cuando la guerra en Guatemala que recibimos en los 70, o la comunidad libanesa, que también hubo una importante llegada a México de la comunidad libanesa o chilena cuando las dictaduras. Y México se sentía orgullosa y gustoso de que los habíamos recibido y demás. A veces se nos olvida que esto es un derecho. Las personas tienen derecho a solicitar asilo y estar en un lugar seguro. Y lo es así desde la Convención de 1951, que viene pues con toda la persecución a los judíos que salen para salvar su vida de Alemania. Y cuando después se vieron las consecuencias de no haberlos recibido para salvar su vida y que la amenaza era real, ahí se firma la Convención del 51, la cual México es parte. Entonces, digamos, más allá de la generosidad, estamos hablando de un derecho que ejercen las personas a pedir asilo, ¿no? Entonces, sí, México tenía esta tradición y nos gusta mucho hablar de ella y de los generosos que somos, pero cuando vemos llegar a las personas centroamericanas, eso ya no nos portamos igual. Y ahí es, Gera, donde nos tenemos que parar a analizar y a decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde tenemos que poner atención? ¿Por qué en una época sí fuimos generosos y ahora no vamos a ser generosos? Entonces, el derecho está ahí, sigue vigente la Convención del 51. Más allá de eso, tenemos vigentes los acuerdos de Cartagena, que además obligan a todos estos países que tienen violencia generalizada en Centroamérica, es a solicitar asilo en México. Entonces, el derecho sigue ahí, estando presente, pero ¿qué es lo que pasa en el imaginario de la gente? ¿Por qué no, no queremos recibir a las personas centroamericanas que valga la pena decirlo, vienen huyendo de dos terribles huracanes que dejaron a mucha gente en la calle, simplemente en la calle, con no tener nada que, ni dónde pararse, porque hasta el suelo donde vivían desapareció. Entonces, vienen huyendo de situaciones de violencia generalizada. Recientemente vemos llegar a muchas personas nicaragüenses y vemos la situación, cómo se está complicando Nicaragua. Y ya desde hace varios años, personas, por ejemplo, provenientes de Venezuela, en donde ya se reconoce que hay esta situación de violencia generalizada. Y como dices, nos para muchas veces los prejuicios, la discriminación, para cumplir las leyes. Y las leyes deben de estar por encima de estas prácticas sociales, ¿no? De prejuiciosas. Así es, lo vimos justo, ¿no? En 2018, finales de 2018, principios de 2019, con las llamadas caravanas del Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, provenientes justo de ciudades en donde las personas pues no tenían muchas posibilidades, venían huyendo de una situación económica precaria y de situaciones de violencia, ¿no? Y justo las ciudades, el papel de las ciudades me parece que es fundamental y sobre eso tenemos un video de Sin Fronteras que me gustaría que corriéramos ahora para que nos enfocáramos un poquito a platicar sobre cuál es el papel, cuál es el rol de las ciudades en el tema de la migración, porque muchas veces nos enfocamos en los países y en las políticas nacionales, pero son las ciudades las que realmente reciben a las poblaciones migrantes y quienes tienen la obligación de responder y de garantizar el ejercicio eficaz, eficiente de todos sus derechos. Vamos a ver este video.
La Ciudad de México es diversa, multicultural, vanguardista, intercultural. La CDMX es una ciudad intercultural porque en ella conviven personas con ideas, creencias, culturas y orígenes distintos. La CDMX concentra al 31.4% del total de extranjeros de todo el país, 82.350 personas. La CDMX es uno de los principales puntos de contacto para las más de 400,000 personas que han retornado de Estados Unidos desde el 2010. Y todas estas cifras siguen en aumento. Los que habitamos en la Ciudad de México podemos ser profundamente hospitalarios, pero en las políticas públicas no lo somos. Nosotros, la sociedad civil, tenemos una respuesta. Requerimos un marco normativo y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos bajo los criterios de interculturalidad y hospitalidad. Las personas migrantes y sujetas de protección internacional merecen que nuestra ciudad les brinde la posibilidad de acceder y gozar a sus derechos a través de servicios y programas otorgados por el Estado en un ambiente de inclusión y de no discriminación. Esto ya se encuentra en la ley. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la ciudad como equitativa e incluyente, siendo su marco normativo un ejemplo a seguir a nivel nacional e internacional. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana reconoce el derecho a migrar y el acceso a todos sus derechos, y no dependen de si cuentan o no con un documento migratorio. Porque a todas las personas nos beneficia una verdadera CDMX intercultural y juntas lo lograremos. Pues efectivamente, ¿no? La Ciudad de México como una ciudad intercultural y el papel de las ciudades como pues las receptoras justamente de las poblaciones migrantes, de las poblaciones en situación de movilidad. Ana, ¿México sigue siendo un país de tránsito? ¿Cuál es el rol de las ciudades en la recepción de personas migrantes como lugares de tránsito, pero también como lugares de acogida? Mira, Gera, qué bueno que tocas ese tema porque ya hace mucho que dejamos de ser un país simplemente de tránsito. La verdad es que confluyen, y voy a hablar en general del país, pero particularmente en la Ciudad de México, confluyen migración que llega retornada de los Estados Unidos, que es una migración importante, y confluye con migrantes, sí, en efecto, de tránsito que buscan llegar a otro lugar, puede ser Estados Unidos, o a ciudades diferentes, a la Ciudad de México, al norte, por ejemplo, del país. Y bien, también tenemos personas desplazadas internas que llegan a la Ciudad de México y también tenemos personas refugiadas. Como tú sabes, Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya tiene más oficinas, pero originalmente tenía una oficina en la Ciudad de México, que era una de las oficinas donde más solicitudes de refugio se piden. Entonces, sí, creo que tenemos que empezar a cambiar este estereotipo de que somos un país de tránsito, porque ya hace varios años que somos un país de destino. Y esto se demuestra pues con la cantidad de solicitudes que recibe la Comar y que vienen ya de nacionalidades muy diversas, ¿no? Vienen personas de Honduras, personas de Venezuela, personas de Nicaragua, de Colombia, y personas también que vienen de otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, para ponerlo en datos simples, en 2019, antes de la pandemia, teníamos el 70,609 solicitudes presentadas. Luego, en 2020, ya al inicio de la pandemia, bajamos a 41,179. Y en 2021, ahorita, a esta fecha, con corte al mes pasado, ya tenemos 41,195 solicitudes. Así que esta es gente que ya tiene intención de quedarse en México, que no tiene intención de continuar, porque se supone que si ya pides asilo en un país, ya se considera que ese país lo consideras como seguro. Entonces, para estas personas, México es un país seguro y muchos escogen la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tenemos un marco regulatorio, porque las personas en movilidad humana es un grupo de atención prioritaria y porque tenemos una ley de interculturalidad vigente que la verdad hace que las personas vivan en un entorno distinto en donde esta reinserción a una nueva sociedad les puede hacer mucho más sencilla. Claro, y justamente lo que hay que ver además es
todas las aportaciones que pueden hacer las personas migrantes, ¿no? Desde muchísimos puntos de vista, o sea, no solamente económicas en cuanto a reactivación, culturales. Muchas personas vienen, digamos, con un trasfondo de algún oficio, de alguna profesión, que también puede traer mucha experiencia y a contribuir socialmente, ¿no? Ana, ustedes recientemente han publicado un díptico de interculturalidad. Platícanos un poco de este documento. Bueno, para nosotros es muy importante que se conozca digamos, este estatus que tiene la Ciudad de México como ciudad intercultural. Nosotros somos parte, la Ciudad de México es parte de la red de ciudades interculturales de Europa y vale la pena decir, somos la única ciudad en México y de las pocas en todo el continente, pero somos parte de esta red de ciudades interculturales de Europa y esto significa que hay respeto a las personas migrantes y refugiadas y se les considera como parte de esta riqueza cultural, de esta riqueza social, de esta riqueza económica que puede beneficiarse la ciudad. Lo vimos ahora simplemente con la pandemia. Hay muchas enfermeras, médicos y personal trabajando en personal de salud, por ejemplo, claramente de Colombia, claramente de Venezuela, en México, para combatir la pandemia. Y ese es un ejemplo claro, pero como eso, la reactivación económica, las grandes potencias del mundo, las ciudades con más empuje económico y crecimiento, es que han sabido gestionar sus migraciones y le han ayudado a las personas a que tengan documentos de regularización, por supuesto, pero también de revalidación, porque es gente que llega con habilidades, es gente que llega con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de salir adelante. Entonces, no los podemos dejar fuera de esta recuperación económica ahorita más que nada, pero en México como ciudad intercultural hay una muy buena práctica, que es darles acceso a los programas sociales en la Ciudad de México. Y eso hace para la gente una completa diferencia en el sentido de que no buscan ser personas dependientes, pero son personas que para empezar, para volver a empezar, necesitan un punto de arranque y un punto de ayuda. Pero créeme, Gera, que está comprobado que es una gran inversión porque las ciudades se benefician de toda esta fortaleza, energía y nuevas habilidades que tienen las personas migrantes y refugiadas. Claro, sin duda, y como siempre decimos en este programa, ¿no? La diversidad suma y justamente las personas que vienen de otras ciudades, de otros contextos, de otros espacios, de tradiciones y de culturas, pues evidentemente vienen a sumar y vienen a aportar otros puntos de vista. Y siempre estas diferentes, esta diversidad de perspectivas, pues hace las ciudades muchísimo más ricas, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México reconoce su vocación, o sea, su formación desde la migración y su vocación de ser una ciudad de apertura. Y lo vimos también, vuelvo a mencionar el tema de las caravanas de 2018 y 2019, porque justamente fue un momento en el que se utilizó esta cuestión de ciudad santuario, que primero estaba pensada para recibir a las personas mexicanas que estaban fundamentalmente en Estados Unidos, pero para recibir a estas personas que venían principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, pero pues también provenientes de otros lados, inclusive de África. Fue muy emocionante y qué bueno que traes ese momento cuando salió la primera, ahora sí que caravana de ayuda desde la Ciudad de México, con base en la ley de interculturalidad, como lo dices, y en este programa de ciudad hospitalaria y esta declaración de ciudad santuario, que se decidió incluso salir de la ciudad para empezar a atender a la gente y que llegaran en mejores condiciones a la Ciudad de México. En el albergue del Deportivo Palillo también fue muy emocionante ver cómo la gente encontraba literalmente un oasis, que llegaban con los pies destrozados, con los niñitos a lo mejor deshidratados, y ahí encontraron en la Ciudad de México un oasis donde pudieron conocer sus derechos y quienes así optaron, seguir su camino. Pero en la Ciudad de México nunca vivimos esta cuestión de crisis que se vivió en otros lugares por la llegada de la gente. Ahora, hay que decirlo, a lo mejor viajaron juntas, pero no es que fuera más gente de la habitual. Y eso a veces uno cree en los medios de comunicación, como veíamos venir a toda la gente junta, pero sin duda es gente que se organizó, que decidió
expresar sus derechos, exigir sus derechos de manera conjunta, asociarse tal vez para protegerse del crimen organizado, de las extorsiones que les hacen muchas veces, pues los traficantes de personas, incluso las autoridades malintencionadas cuando ven que no tienen documentos, que vale la pena decir que la ley prevé la situación de las personas refugiadas, que obviamente cuando tienes que salir urgentemente no tienen documentos. Entonces, este momento fue emocionante en la Ciudad de México ver esta solidaridad y este despliegue de las instituciones públicas que no nada más es en beneficio de las personas migrantes y refugiadas, sino de toda la colectividad. Es una manera de construir paz, de construir un ambiente de equidad y eso ayuda a generar mejores ambientes y menos discriminación y menos violencia en la ciudad en general. Sin duda alguna. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que regresando del corte platicáramos sobre los impactos diferenciados de la COVID en esta población y sobre todo si es que cambió en algo las dinámicas de la migración después de la pandemia. No le cambien, estamos en espacio diverso y ahorita regresamos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre migración y no discriminación. Antes de irnos al corte, te decía Joana que me gustaría que habláramos un poco sobre los impactos diferenciados de la pandemia y sobre todo me gustaría que empezáramos un poco, o sea, que nos dijeras desde su perspectiva si han cambiado las dinámicas de la migración a partir de la pandemia o han permanecido como venían sucediendo desde hace años o desde los años que veníamos mencionando con el tema de las caravanas, en fin, ¿ha cambiado esto o cómo están las cuestiones? Mira, la verdad es que México tuvo una buena práctica de dejar como actividad esencial las solicitudes de asilo. O sea, dejaron abierta esa posibilidad y estuvo trabajando la Comar de manera comprometida en este tiempo, lo cual fue una buena práctica. Ahora hay que hablar de las malas prácticas. Y tristemente, pues también hubo malas prácticas. Por ejemplo, continuamos con las detenciones, o sea, privando a las personas migrantes irregulares de su libertad en estaciones migratorias y eso también se consideró como una actividad esencial y como tú sabes, eso puso muchísimo riesgo a la gente porque se trata de espacios hacinados, porque se trata de espacios que muchas veces no hay posibilidad de guardar ni la sana distancia, ni tienen todos los elementos para poderse cuidar como fueron los cubrebocas o el jabón o el agua y demás. La verdad, son espacios que la pasan de manera muy precaria y otra cosa que tampoco se detuvo fueron la devolución de las personas refugiadas en los puntos de internación del país y se registraron un total de 31.304 devoluciones y 1.638 fueron niñas, niños y adolescentes. Esto estoy hablando ya en 2021. Entonces, como tú ves, estas cifras obviamente es muy difícil, sobre todo pensando en las personas que migran de manera más oculta o más clandestina, arriesgando mucho su seguridad y su integridad, pero si vemos estas cifras de detención, de deportación, pues es que no disminuyó. Ahora, la gente que sale de sus países, no tanto por un plan de vida mejor o una razón económica o de estudio o de trabajo, sino para salvar su vida y son personas refugiadas, ellos no se detuvieron ni con la pandemia ni en este tiempo. Entonces, las cifras nos dicen que siguió esa dinámica durante la pandemia ya. O sea, de las personas, las 31,000 devoluciones, ¿son deportaciones? Son deportaciones y el problema es que muchas veces el Instituto Nacional de Migración no hace la tarea de identificar a las personas que realmente tienen un asunto de protección internacional, o sea, que pueden pedir asilo en México, que temen por volver a sus países de origen por diversas razones, porque tienen una amenaza, por un asunto por tal vez de medicamentos, de supervivencia, porque no existe el medicamento que necesitan, tal vez no hay acceso a la insulina y son diabéticos, personas de ese tipo, o niños, niñas y adolescentes que muchas veces es bien difícil entender por qué viajan solos o solitas, pero
muchas veces lo hacen huyendo de las propias situaciones en su casa de violencia familiar. Entonces, también tienen derecho a solicitar asilo y a recibir la protección de nuestro país. Entonces, sí nos preocupa que en todo este número de devoluciones no tenemos claridad en saber cuántas de esas personas realmente eran solicitantes, que podían ser solicitantes de asilo en México. Creo que por ahí sigue la Comar siendo insuficiente en llegar a todas las personas que pueden tener necesidades de protección internacional. Pero digamos, durante la pandemia tenemos claro que esto no paró. Y a la gente, a la migración no la van a parar los muros, no la van a parar nada, nada ni la pandemia cuando se trata de un asunto de supervivencia. Por supuesto, sin duda, ¿no? Porque justo, bueno, muchas personas, como dices, ¿no? Vienen huyendo de situaciones de violencia o situaciones de extrema precariedad. Y también tomar en cuenta, por ejemplo, mujeres que vienen huyendo de violencia doméstica. Nos tocaron algunos casos ahí en el Palillo, justamente de mujeres que huían de sus parejas violentas. Y por otro lado, personas de la comunidad LGBT, ¿no? También personas, sobre todo chicos y chicas trans que venían huyendo de los contextos en donde vivían, en donde tenían pues amenazas hacia su vida por su identidad de género, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser tomado en cuenta para la solicitud de asilo o de refugio, ¿no? Sí, totalmente, es una de las razones esta de la violencia doméstica. Incluso hasta en Estados Unidos se reconoce como un motivo de persecución personal y directa, digamos. Y en México, por supuesto que la ley también lo toma en cuenta, tanto la de género como estas solicitudes de asilo. En donde tenemos que avanzar tal vez es en las cuestiones de cambio climático, que aún no se reconocen, digamos, tan claramente, ¿no? Claro, sí, todas estas, bueno, pues efectos del cambio climático del extractivismo, ¿no? En las comunidades. Oye, sobre los impactos diferenciados, bueno, pues ya mencionabas tú algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los centros de detención, pues en donde está la gente, pues privada de su libertad, lo pongo entre comillas, no porque no estén privadas de su libertad, sino porque no se ve así muchas veces, pero bueno, pues al final del día las personas están hacinadas dentro de un centro de detención y pues evidentemente las cuestiones de la sana distancia, las cuestiones de lávate las manos, la higiene, en fin, no se pueden dar. Pero además de esto, ¿qué otros impactos diferenciados identificaron ustedes a partir de la COVID? Por ejemplo, el cierre de hoteles, en fin, hubo varias cosas que impactaron de manera muy grave a las personas en situación de movilidad. Sí, para empezar, todos los procedimientos iniciados pararon, porque estamos en un periodo de suspensión de plazos y términos para la Comar. Entonces, las solicitudes están detenidas. ¿Y qué es lo que pasa? Con las solicitudes detenidas, pues muchas veces se te atora una posibilidad de trabajo que ya tenías, o ya tenías un trabajo y tal vez lo perdiste por no haber podido regularizar ya tu situación, o lo que nosotros vimos de manera muy dolorosa, Jera, cuando atendíamos a la gente en Sin Fronteras, pues es que la pandemia no les preocupaba tanto como la supervivencia diaria. Es decir, el que ya tengo un trabajo y estoy en riesgo de perderlo, el que ya tengo una casita y no estoy en posibilidades de pagar mi renta, como que volver a la precariedad fue de manera muy drástica con estos grupos en situación de movilidad, que les es tan difícil empezar esta nueva vida, y realmente la pandemia vino a trastocar como su vida diaria de manera muy, muy significativa. Entonces, creo que sí, el impacto diferenciado es que de por sí muchos de estas personas tenían una situación social frágil y esto vino a hacer que tuvieran un impacto grave en sus ingresos, en pues la salud, porque no, digamos, aunque no fuera por COVID, la atención de la salud se volvió más complicada en la pandemia. Y con esto que muchas veces no tienen sus documentos o la CURP que tienen es a veces temporal y se vence, sí tienen una situación más complicada en la pandemia que digamos, que ya de por sí la situación complicada que tenemos todos, ¿no? Sí, por supuesto, toda la cuestión relacionada con el trabajo, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, me acuerdo que
no sé, habrá sido casi hace un año, en el verano más o menos, que salió una campaña en donde pues un poco señalaban a las personas que seguían saliendo todos los días de su casa como responsables de la muerte de las demás personas, ¿no? Y justo, o sea, hay muchas personas que necesitaban seguir saliendo a trabajar, pues para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y las personas migrantes, pues son uno de estos grupos, ¿no? Que Claro. no necesariamente tienen un colchón, por así decirlo, de que les permita continuar pagando la renta o continuar sobreviviendo de repente con algunos días encerrados en sus casas, ¿no? Claro. O este estigma que se vio como que fueran portadoras de enfermedad, ¿no? Como que eran las que traían el COVID y demás. Cuando, pues bueno, digo, este mito queda claro y se rompe pues, con estudios ya hechos sobre personas en situación de calle, sobre personas migrantes que, digamos, no son en general personas que tengan la salud tan frágil. Temíamos más por las mujeres embarazadas, que sí hay varias en los grupos, pero en general es gente joven, en general es gente con buena salud y no eran como tal un riesgo de contagio mayor. Lo que sí es por las situaciones, por estar tal vez en un centro de detención, por estar clandestinamente viajando, ahí sí corría riesgo su salud porque no se podían proteger de manera correcta, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, vete a tu casa y cuando no tienes casa, ¿qué haces, no? Claro, claro, ¿no? Que esa es justamente una de las cuestiones que buscábamos visibilizar en este informe. Ana, ¿ustedes detectaron prácticas discriminatorias en el acceso a la salud por COVID? Y pues ahora con la vacunación, ¿cómo ha funcionado esto con las personas migrantes, sobre todo cuando se piden documentos de identidad nacional o de residencia para acceder a las vacunas? Mira, por suerte, la verdad es que las personas que acompañamos que tuvieron que ingresar a un hospital, sí encontraron alguna atención hospitalaria de una manera adecuada. Por suerte, en ese momento no vimos tanto la limitación y cuando la hubo, inmediatamente se les dio una carta aclarando que eran derechohabientes y demás, y se les dio la atención. Sobre todo nosotros hacemos esto en la Ciudad de México y no tuvimos mayor problema porque, como te decía, el marco regulatorio nos ayuda. Ahora, no es lo mismo en cuanto a la vacunación. Ahí sí, teniendo claras que dentro de las reglas del Programa Nacional de Vacunación, en las reglas de operación, están claramente incluidas las personas que no tengan documentos, incluidas las personas migrantes y refugiadas, pero muchas veces el operador del programa, el de la ventanilla, el que recibe a la persona, en el imaginario es no, pero primero van las personas mexicanas que se tienen que vacunar. Y ahí encontramos ciertas trabas. Por suerte, hubo mucho personal de la Ciudad de México, de Civiso, del propio COPRED, que nos ayudaron a visibilizar esta situación cuando veían este impedimento y fuimos tratando de tener este acceso con los funcionarios públicos, con servidores de la nación y demás que muchas veces estaban en los puestos de vacunación teniendo esta concepción errónea o equivocada. Entonces, finalmente sí se lograron las vacunas y se sigue logrando, muchas veces incluso se les ponían trabas a personas extranjeras que llevan de manera regular muchos años viviendo en México porque hay una concepción de que el recurso público aplicado a las personas que no son extranjeras es un recurso mal utilizado y tenemos que acordarnos que en esta situación de pandemia y de riesgo a la salud, nos arriesgamos todos si no se hace un esquema de vacunación completo y sin discriminación. Claro, sin duda. ¿Te acuerdas acá en la Ciudad de México, muy al principio, con la primera estrategia o la primera etapa, de repente vimos en algunos centros que se habían puesto letreros de extranjeros no, ¿no? Y pues eso realmente nos preocupó mucho. Platicamos, Ana, contigo, porque justo pues desde el COPRED bueno, pues platicamos con las personas que operan estos centros desde la Ciudad de México de que, bueno, pues todas las personas tienen derecho a acceder a las vacunas. Los derechos no penden de la nacionalidad ni de la situación regular o irregular, ¿no? Sí, totalmente. Incluso tuvimos amparos listos, lo digo porque estamos aquí en Justicia TV, sé que va a interesar este tema y no tuvimos que presentar ninguno porque por suerte lo logramos resolver con este tipo de gestiones y este tipo de explicación a los funcionarios públicos.
Y digo, vivimos en una ciudad privilegiada, pero ojalá esté la misma situación ocurriendo en el resto del país, en donde sin discriminación estemos pensando en esquemas de salud pública. Sí, sin duda. Oye, y con el tema de escuelas, ¿tienen ustedes alguna información sobre el tema de acceso a la educación? Porque pues los niños, niñas que vienen en las, digamos, los flujos migratorios, no necesariamente que se queden acá, pero que a lo mejor se hayan tenido que quedar acá, pues no están pudiendo acceder en lo absoluto a programas de educación. Y bueno, pues con esto de la educación a distancia, pues necesitas tener o una televisión o una computadora. ¿Tienen ustedes alguna información sobre esto? ¿Cómo les está golpeando a los niños y a las niñas en situación de movilidad? Pues sí, fíjate que nosotros, como parte de nuestro paquete básico de ayuda que damos en Sin Fronteras, empezamos a incluir los datos, dar paquetes de datos a las personas para que se pudieran conectar en sus dispositivos móviles o la posibilidad de poderles conseguir en donación alguna tablet o en préstamo algún equipo de cómputo para que pudieran accesar a sus clases en línea, porque pues los niños y niñas migrantes tienen derechos también económicos, sociales y culturales y tienen derecho a ir a la escuela, al igual que la población mexicana. Y sí tenemos esta barrera que no era tan sencillo para ellos o ellas estarse conectando. Entonces, sí notamos como esa desventaja. Y no quiero excluir, también hay muchos niños y niñas mexicanos que también puedan tener esta desventaja y entonces creo que sí es un asunto que tenemos que poner mucha atención para tratar de ser lo más inclusivos posible, incluso en este quédate en casa para poder tener acceso a servicios educativos. Sí, sin duda, porque justo con todo cerrado, de repente cuesta mucho trabajo pensar en, pues en esta inclusión en la comunidad, ¿no? ¿Cómo puede una familia? Pongo el caso de una familia porque, bueno, pues pensamos en diversos espacios de inclusión, en un trabajo, en algún centro comunitario, en la propia vecindad, pues en donde residan, en la escuela, en fin, cómo encajan con todo el mundo guardado en sus cajas, digo, en sus casas, y sobre todo con esta idea de repente del temor que tenemos entre nosotros pues, por miedo al contagio que de repente se empezó a desarrollar más, pues el miedo a las personas extranjeras, ¿no? Claro. Aquí creo que vale la pena decir que generalmente las personas migrantes y refugiadas no tienen redes de apoyo como las tenemos quienes hemos vivido toda la vida en esta ciudad, ¿no? Entonces, sí se vuelve complicado, aunque también, digo, vale la pena contar las experiencias de generosidad y muy, digo, tuvimos una persona que atendimos en Sin Fronteras hospitalizada por COVID. Era un señor y la esposa tenía que ir y estar pendiente de, pues, de que no faltara nada en el hospital, de ver su estado de salud y todo. Y la red de vecinos fue genial, los vecinos, las vecinas que ayudaron a cuidar a la niñita pequeña. Entonces, digamos, cuando la gente conoce y los acepta como parte de su comunidad, se pueden establecer y sustituir, ir generando estas nuevas redes de apoyo que pues por no tener familia en el país, pero se vuelven, en el caso de esta familia, fueron fundamentales para que la pequeña pudiera estar tranquila y atendida en lo que su mamá iba, que no faltara nada al hospital. Y por suerte, pues esta persona logró salir bien de la COVID y está restablecido, ¿no? Entonces, pero también sucede que se dan estas redes, sobre todo la gente logra tejer buenas amistades con los vecinos que viven cerca de sus casas o a veces son personas que son compañeras o compañeros del trabajo. Claro, pues justamente, ¿no? Yo creo que la idea de la inclusión y pues de la empatía, pues parte por el conocernos, ¿no? Porque siempre esos miedos basados en puros prejuicios, pues es eso, ¿no? Juicios previos que necesitamos resolver a través de justamente tener la información, conocer a las personas y bueno, pues deshacernos de todos esos mitos y todas esas leyendas que giran alrededor de las personas migrantes, sobre todo las personas migrantes, pues del sur global, ¿no? Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos justo para platicar sobre los cambios culturales, qué es lo que hace falta para incluir, para tener una sociedad en donde las personas migrantes no sean violentadas ni sean discriminadas. Estamos en espacio diverso, no le cambie.
Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre migración y no discriminación. Antes de regresar a platicar con Ana Saiz, quisiera que vieran un video. En mayo, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Civiso, inició la entrega de constancias de inscripción en el Padrón de Huéspedes Inmigrantes en Retorno de la Ciudad de México. Este documento reconoce a las personas huéspedes inmigrantes en retorno como residentes de la Ciudad de México, independientemente de su situación migratoria, lo cual les facilita el acceso a los servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hacer la entrega de las constancias de inscripción al padrón de huéspedes inmigrantes en retorno. Les va a permitir el acceso a sus derechos humanos, a servicios, a programas que brinda el Gobierno de la Ciudad de México. De la constancia me enteré por medio del internet, buscando pues para hacer mis papeles de legalización en el país. Desde que empecé a realizar el trámite pues me han ayudado bastante por sacar la constancia. Lo que más me interesa es conseguir un trabajo. No, en realidad me siento como un poquito más acreditado, con un poco más de confianza para estar pues, en las calles o saliendo a buscar algún empleo o algo así. Ahora mi familia está contenta porque ya con esto, por medio de este documento, pues voy a poder al menos trabajar. La Civiso junto a ti. Pues como estábamos platicando, Ana, la importancia justamente de las medidas implementadas desde el gobierno de las ciudades, en este caso de la Ciudad de México, y sobre todo medidas tendientes a, pues, a la inclusión, a la garantía de los derechos de las personas migrantes. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre estas medidas que vimos en el video? Sí, creo que es una buena práctica que ha estado incluso señalada a nivel internacional, que surge de este programa de ciudad hospitalaria que tiene la Ciudad de México y con base en la ley de interculturalidad, pero se les otorga una constancia a las personas migrantes o refugiadas o desplazadas internas, que es una constancia se les registra en un registro público y se les da una constancia que les sirve de identificación para poder acceder, es una constancia que se le llama de huésped, a los servicios y programas sociales de la Ciudad de México. Y es tan valorada por la gente, Gera, que es muchas de las veces el único documento con el que cuentan las personas para poder identificarse o accesar a este tipo de prácticas. Ha sido señalada como una práctica de vanguardia y ayuda a que las personas se sientan más seguras a sí mismas, pero también las personas de la ciudad se sientan seguras de saber que estas personas no es que no tengan ningún documento, también tienen al menos esta constancia de huésped de la Ciudad de México. Claro, porque además me decías hace un rato que las personas muchas veces viajan sin ningún documento, o sea, no tienen una residencia porque todavía no tienen una residencia si es que van a pedir asilo o refugio. Ahorita nos explicas la diferencia entre asilo y refugio porque creo que las estoy mezclando, pero además no tienen documentos, digamos, de identidad propios de sus países, pasaportes, etcétera, y entonces el hecho de que tengan esta constancia, pues también les permite identificarse en otros lugares en donde pues siempre se les pide una identificación a las personas para acceder a ciertos servicios. Sí, totalmente. Y qué bueno que mencionas esto de la diferencia de asilo y refugio, porque el asilo es el derecho que tienen las personas. Se solicita la condición de refugiado. Eso es lo que se pide ante la Comar. Entonces, digamos, es como un pequeño tecnicismo y es diferente luego también porque puede haber un tipo de asilo territorial o un tipo de asilo político que generalmente se pide fuera del país en alguna embajada o consulado. Entonces, creo que esa es la diferencia así básica. Pero, como decíamos, esta constancia de huésped es muy valorada por las personas, es una buena práctica de la Ciudad de México, que ojalá y nos estén viendo en muchos lugares, porque es un primer paso para que las personas puedan ir sacando sus documentos de regularización migratoria, como lo marca el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, indica que hay que abrir la posibilidad de que la gente tenga documentos. No es que la gente no quiera, las personas que tienen la posibilidad de sacar un documento lo hacen para estar más seguras, para estar libres de extorsiones, para poder tener acceso a un trabajo y demás. Entonces, sí creo que es importante visibilizar esta buena práctica y qué bueno que compartimos el video. Sí, no, es importantísimo. Oye, has mencionado varias veces la ley de interculturalidad y sé que esta ley está en revisión y que Sin Fronteras ha participado. ¿Nos puedes
adelantar un poquito en qué va eso? Sí, la ley de interculturalidad necesitaba alguna actualización porque ya es una ley que es previa a la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, sí, ya reconocía a todos los grupos en movilidad humana como un grupo de atención prioritaria, pero hace falta sobre todo cambiar algunas de las competencias. Antes existía la CEDEREC, ahora es la Secretaría del Bienestar, la CIVISO, y pasar ese tipo de competencias a esta nueva ley de interculturalidad. Entonces, digamos, es solamente una actualización y está ahorita en dictamen en el Congreso de la Ciudad de México y hemos acompañado de cerca este proceso porque nos gustaría que siempre se vea esta buena práctica de la Ciudad de México y que se conozca en otros lugares esta ley de interculturalidad. Sí, y como mencionábamos hace rato, ¿no? La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce estas aportaciones y esta conformación, digamos, a partir de las migraciones, pero además lo que acabas de decir, la Constitución de la Ciudad de México reconoce a las personas en situación de movilidad, incluyendo migrantes o personas desplazadas dentro del propio territorio nacional, como grupos de atención prioritaria. Y esto quiere decir que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México tenemos la obligación de establecer medidas positivas de inclusión y desmantelar o levantar, digamos, los obstáculos que puedan llegar a tener por esta exclusión histórica, esta discriminación basada en prejuicios para el acceso pleno a sus derechos, ¿no? Y que en la Ciudad de México son titulares de derechos las personas que residimos o vivimos en la Ciudad de México, pero también quienes transitan por ella, sean mexicanos o mexicanas o no. Y esto me parece que es fundamental, ¿no? Sí, es muy importante, Gera, porque como nosotros lo vemos frecuentemente para las personas es mucho más sencillo iniciar una nueva vida. Muchos de ellos hablan hasta de volver a nacer en una ciudad con un entorno más favorable. Y el entorno, por lo menos legal, sí nos los da la Ciudad de México y en este acceso a los programas sociales, que es importante para que la gente pueda tener por lo menos algún piso para poder iniciar una nueva vida, porque son personas sumamente resilientes, personas que vienen a trabajar, esforzarse, a superarse y a encontrar una nueva vida. Por eso es importante mantener este marco regulatorio vigente y que funcione para las organizaciones, para las personas y para las personas funcionarias públicas de la Ciudad de México. Por supuesto. ¿Qué hace falta para generar, digamos, esta inclusión, para mejorar estas redes de apoyo, para realmente tener un cambio cultural en la Ciudad de México y sobre todo para desmantelar estos prejuicios hacia las personas migrantes, Ana? Mira, yo lo primero que pondría es el acceso a los programas de salud. Creo que me parece muy importante que se acepte que las personas migrantes y refugiadas puedan entrar en condiciones de igualdad a los programas de salud y de mitigación económica en este entorno de la pandemia. Otra parte importante es la inclusión a la vida social, económica, política y cultural de la Ciudad de México y en general puedo hablar también del país, pero por ejemplo, para las personas migrantes y refugiadas abrir una cuenta de banco es todo una odisea. Y muchas veces el no poder tener acceso a los servicios bancarios les hace que no terminen por tener una contratación de algún trabajo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso porque tampoco puedes rentar una vivienda si no tienes acceso a estos servicios bancarios. Y desde hace 10 años en el país está vigente la ley que obliga a que las personas migrantes y refugiadas puedan tener acceso a los servicios bancarios. Es simplemente las malas prácticas que vienen otra vez volviendo de las personas de ventanilla que muchas veces no conocen los derechos, que no se les informa cuáles son los documentos con los cuales se puede tener actividades remuneradas en el país, en donde podrían perfectamente sentirse seguros de poder abrir este tipo de cuentas de banco. Otra barrera importante es el alto costo para regularizarse en México y entonces solo por eso menos del 10% de la población refugiada accede a un proceso de naturalización, que es adquirir la nacionalidad mexicana por elección. Y que vale la pena decirlo, muchas veces son personas mucho más patrióticas que muchas personas que nacieron en este país. Y muchas veces estos costos van hasta de 5,500 pesos por persona. Imagínate que vamos a una familia de 4 personas, a veces pues 20,000 pesos es una cifra inalcanzable para poder
acceder a este tipo de regularizaciones por la vía de migración y vale la pena también recalcar que las solicitudes ante Comar para el reconocimiento de la condición de refugiado, esas no tienen ningún costo. Entonces, creo que este tipo de cuestiones vale la pena tenerlas también en mente. Y otra barrera, pues es la xenofobia. La social que muchas veces pues nos da desconfianza contactar, tal vez contratar a algún trabajador, trabajadora de otro país porque pues creemos que tienen una cultura laboral diferente o porque nos preocupa que no hablan muy bien español y demás. Pero créanme que tenemos muchas experiencias documentadas de una red de aliados solidarios que tenemos que contratan a personas migrantes y refugiadas y en general son personas que son sumamente responsables y aprecian mucho los trabajos a los que logran acceder. Sí, por supuesto. Y algunas de estas cuestiones que mencionas, por ejemplo, de malas prácticas desde las ventanillas. Tuvimos un caso en Copre de una persona extranjera residente a la que le negaron una tarjeta de crédito porque no tenía historial crediticio, ¿no? Entonces, de repente es como, bueno, pues es que, o sea, no tengo historial crediticio en México porque no vivo acá desde, o sea, de toda mi vida, pero tengo historial crediticio en mi país de origen, ¿no? Y todas estas cuestiones relacionadas con la sospecha, digamos, a los extranjeros y a las extranjeras, que lo vemos claramente en esta distinción, Ana, de las personas mexicanas por nacimiento y las personas mexicanas por naturalización, como si hubiera mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Claro. Y agregaría otra categoría, ¿eh? Las personas mexicanas con doble nacionalidad Ajá. también se topan con muchos obstáculos en las leyes y creo que es importante desmitificar, tal vez es algo, y lo digo porque estamos aquí en Justicia TV y todo el mundo voy a saber de lo que hablo, pero el artículo 33 de nuestra Constitución ya no nos ayuda, ya es un artículo que está totalmente fuera en contraste, en contradicción con el artículo primero y la gran reforma de derechos humanos que tuvimos en 2011, y hay que empezar a hablar de eso, porque las personas extranjeras en México solo tienen limitado su derecho a votar de manera justificada. Pero el resto de los derechos civiles, políticos, libertad de expresión, lo tienen en México y hay que reconocérselos. Y creo que tenemos mucho trabajo por hacer y por eso me parece relevante mencionarlo en este espacio. Sin duda, sin duda. Yo creo que hay que hablar mucho de repente de la xenofobia que tenemos, ¿no? Y el miedo a los extranjeros y a las extranjeras. Creo que es algo que tenemos que dejar y sobre todo, como decías tú hace un momento, ¿no? Las personas que optan por la nacionalidad, pues lo hacen porque quieren al país y porque muchas veces tienen mayor convicción de ser mexicanos o mexicanas que quienes pues nacimos en el país por pura suerte, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy importante y muy importante la inclusión. Para Claro. cerrar, Ana, ¿qué pueden hacer las personas, digamos, de a pie, pues quienes no somos autoridades, quienes no están en sus manos generar estos cambios? ¿Cómo podemos hacer para generar este cambio cultural? Sí, mira, aquí me gusta siempre acordarme de lo que decía Chabela Vargas, ¿eh? Las mexicanas nacemos donde se nos pega nuestra regalada gana, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar y hay que observar más allá de los estereotipos, más allá de lo que vemos de manera aparente y entender que las personas migrantes, refugiadas, aunque sean diferentes a nosotros, tienen muchísimo que aportarnos. Debemos de estar abiertos a esta capacidad. Yo todos los días tengo la fortuna de trabajar con personas migrantes y refugiadas y les aprendo tanto todos los días, tanta fortaleza, tanta resiliencia, tantas ganas de salir adelante. De veras, acérquense a las personas migrantes y refugiadas porque se van a contagiar de una energía de verdad muy grande. Entonces, creo que tenemos que entendernos que si queremos la paz, que si queremos vivir todos, todas en una situación más tranquila de felicidad, tenemos que incluir a todas las personas que vivamos en esta colectividad. Entonces, es este llamado a romper los mitos, a abrirnos, a abrir nuestra mente y abrir también nuestra economía y abrir también las posibilidades que podamos dar hasta de ofrecer redes de ayuda. No todos tenemos la posibilidad de contratar a otra persona, migrante o refugiada, pero simplemente tender una mano, ofrecer una ayuda, créanme que es una experiencia siempre bien, bien positiva. Ana, ¿cómo pueden contactar a Sin Fronteras, sobre todo si nos están viendo personas migrantes que necesiten de algún apoyo u orientación?
Claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Sin Fronteras y a todas las personas, aunque no sean migrantes y refugiadas, tenemos también una app que se llama Contigo Sin Fronteras, que se puede también descargar en iOS, en Android y consultarla también directamente en la red. Y las personas también se pueden involucrar en esta causa. Muchos abogados, abogadas que quieran participar en la red pro bono, haciendo su servicio social y demás. Hay muchas personas que necesitan este tipo de asesoría legal. Hay muchas maneras de involucrarse haciendo voluntariados. Encantadas, nosotros en Sin Fronteras siempre recibimos cualquier ayuda que la gente nos quiera dar. Estupendo. Ana, pues hemos llegado al final del programa. Creo que hemos platicado pues de una manera muy profunda sobre el tema de la migración en nuestro país y del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias a Nidia por la interpretación. Y bueno, pues nos vemos a la próxima en Espacio Diverso y pues que estén muy bien. Hasta luego.